muchas gracias. ¿Todos escuchan? Sí. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Gracias a Rodolfo, no sé dónde anda, pero gracias a él por la invitación. ¿Okay? Bien. Este es el tema, como comentó el doctor Celso, el tema que voy a dar. Aquí se encuentra mi correo electrónico. Pero antes de iniciar, bueno, siempre me encuentro con mis estudiantes a los que les doy la materia de electroquímica. Nunca saben cuáles son las aplicaciones que tiene esta. De hecho, lo ven hasta raro y piensan que no sirve para nada en su carrera. Quisiera saber si alguno de ustedes sabe, claro, que no hayan sido mis estudiantes, saben qué es la electroquímica. Bueno, aquí veo a estudiantes de sistemas biológicos que sí vimos un poquito acerca de eso, muy breve tema. Y si no saben, no hay problema. ¿Alguno de ustedes sabe algo al respecto? ¿No? Muy bien. Entonces, la electroquímica es un área de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. Esa fue una de las definiciones que me encontré. Y yo les diría básicamente que es una área de la química que a partir de las reacciones de oxidación y reducción podemos obtener energía. Y al contrario, a partir de la energía, ya sea aplicación de corriente o potencial, podemos obtener una reacción química. ¿Sí? Esa básicamente es la definición. Y un ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí tenemos un ejemplo. Tenemos hierro 3+, más vanadio 2+, nos da hierro 2+, más vanadio 3+. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El hierro 3+ está ganando un electrón. Cuando hay ganancia de electrones, le llamamos a esa reacción reducción. Y el vanadio 2+ está perdiendo un electrón, por eso se va a vanadio 3+. Y a eso le conocemos como oxidación. Siempre les digo a mis alumnos que la reacción de oxidación-reducción es la pareja ideal, porque ninguna puede vivir sin la otra. Siempre que existe la reducción, tenemos presente la oxidación. ¿Dudas hasta ahí? Bien, entonces, alguien que no haya estado en mi clase, ¿conoce alguna aplicación y que me pudiera decir, por favor? ¿No? ¿De sistemas biológicos no? Y si les dijera que sin la electroquímica no pudiéramos vivir, y cada vez menos podemos vivir, y en este tiempo menos todavía cuando éramos nosotros niños, los maestros, sí podíamos vivir a lo mejor sin la electroquímica, pero aún todavía no. ¿Me creerían si les dijera que sin esta no pudiéramos vivir? Entonces, antes de pasarme a ese tema, aquí tengo yo una celda electroquímica. Esta celda se conoce como celda Daniel. Es muy utilizada en los libros. Esta celda es una batería. Ya les voy a dar una respuesta. Es una batería que se utilizó en los años 1800 aproximadamente. Pero me gusta mucho, y a los libros también les gusta utilizarla porque es muy representativa para la electroquímica. Ay, perdón. Entonces, aquí tenemos una celda electroquímica, tenemos dos electrodos, uno es zinc, el otro es cobre. El zinc le dona dos electrones al cobre. Entonces, el zinc se oxida y el cobre recibe los electrones, se viene y se deposita aquí en el electrodo de cobre, y a eso le conocemos como reducción. ¿Sí? Repito, este es una celda de Daniel, se llama, es una batería, y la hacemos como práctica, la hacemos en electroquímica, da un voltaje de 1.10 volts aproximadamente. Esta celda pues ya cambió porque se necesita mayor voltaje, por muchas condiciones, ¿ok? Entonces, con esto ustedes se pueden dar cuenta otras aplicaciones. Les di ya como una pista.
¿Conocen algunas aplicaciones de la electroquímica? ¿No? Muy bien. Entonces, una aplicación que es de las más utilizadas son todas las baterías de los celulares, las baterías de las computadoras, las baterías de los relojes, también de las calculadoras. Todas las baterías, las reversibles y las no, todas, incluyendo las de los coches. Entonces, simplemente sin esas baterías nosotros no pudiéramos vivir, bueno, con la calidad de vida que vivimos ahora, ¿sí? Entonces, también está presente en la corrosión. No sé, todo el mundo hemos visto los clavos corroídos, ¿cierto? Estudia toda la corrosión por las causas y también métodos para disminuir esa corrosión. ¿Por qué? Porque todos los metales, todos, incluyendo lo que tenemos aquí en el aura, se corroe, todo se corroe. La anodización. En la anodización, a lo mejor esa es una palabra un poco no conocida, pero el anodizado se realiza en todos el aluminio, los barandales. De hecho ahora son muy útiles o muy usados en las casas. El aluminio lo podemos colorear y allí hay un proceso electroquímico. Entonces, estos son los múltiples colores que se puede poner en el aluminio. Aquí tenemos los aretes, estos aretes que parecieran que son de oro. El chapeado también se hace por método electroquímico. También se pueden realizar métodos de tratamiento en las aguas. Sensores. El que más van a utilizar en toda su vida profesional, si se dedican en el laboratorio, en investigación o en la docencia, es un sensor que se llama pH, que creo que todos ya deben de saber qué es pH, que es potencial de hidrógeno. Bueno, otro sensor muy utilizado es el alcoholímetro. Allí también hay una reacción electroquímica. Otro sensor muy utilizado es el de la medición del azúcar, de la diabetes. Pero también en el COVID, durante el COVID lo estuvimos utilizando bastante porque por medio de las reacciones electroquímicas podemos obtener cloro, hidrógeno, oxígeno y el hidróxido de sodio. Todo eso, todos estos compuestos se pueden obtener simplemente por una reacción electroquímica. De hecho, también es una practiquita que hacemos en el laboratorio. Agregamos sal a agua y producimos todo esto: hidrógeno, oxígeno, cloro e hidróxido de sodio. ¿Okay? Bien. Otra aplicación es la polarografía, que se puede realizar mediciones, análisis de metales, casi de todos los metales. De hecho, por haber creado a quien creó la polarografía, se le dio uno de los premios Nobel. Y antes de que lo olvide, la batería de litio, por haber investigado sobre la batería de litio, se le dio el premio Nobel en el 2019 a un electroquímico. ¿Okay? También, por medio de las reacciones electroquímicas, nosotros podemos caracterizar nuestros materiales, principalmente utilizando la voltamperometría cíclica. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones que pude poner. Y todo esto para que se den una idea de todas las aplicaciones que tiene nuestra vida diaria, no solamente para Valle, sino para todo el mundo. Entonces, estas son otras cosas. Hay una licenciatura en electroquímica en el país, tenemos un centro de investigación en electroquímica, está en Querétaro, y también hay un congreso que se llama SMEC, que es la Sociedad Mexicana de Electroquímica. Bueno, todo esto para que se den cuenta de todo lo que se puede hacer con la electroquímica. Ahora les voy a explicar qué es lo que hemos hecho en nuestro equipo, apoyados por varios centros de investigación y varios centros universitarios de la red. En mi caso, en nuestro caso, yo he estudiado el tequila. El tequila, saben que es una bebida alcohólica que es principalmente se fabrica en el estado de Jalisco. Y esta investigación lo hemos hecho pues por varias razones, ¿no? Uno es por historia y
infraestructura, aspectos económicos, apoyo a productores, ingeniería y diseño de plantas, normatividad, aspectos de salud, control de calidad, innovación de la industria, conocimiento científico a fondo de la bebida y también, pues porque tenemos un compromiso social de la UDG. Imagínense que la UDG no investigue sobre el tequila, que es el tequila principalmente se fabrica aquí en Jalisco, pues no sería nada congruente, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado en esto y los objetivos han sido los siguientes: el desarrollar técnicas de análisis nuevas para la detección de cobre. Ahorita les voy a ir mostrando sobre cada uno de estos, qué es lo que hemos hecho. Comportamiento con respecto a la corrosión de metales en contacto con el tequila. Desarrollo de métodos de remoción de cobre en tequila y tratamiento de la vinaza de tequila por medio de electrocoagulación. En este último hemos trabajado con varios tratamientos, no solamente el de electrocoagulación, pero es el que les voy a presentar yo en este momento. Bien, voy a empezar con qué es lo que hemos encontrado con la corrosión. Muy bien. Cuando nosotros revisamos en la literatura nos encontramos que no solamente el tequila ha tenido problemas de corrosión de los metales en sus bebidas, sino hay artículos del vodka, la cachaza, bebida de anís, whisky, bebidas alcohólicas, tequila, que han tenido problemas por la corrosión de estos metales. Entonces, en el caso del tequila, cuando está en el proceso de la destilación, se corroe, además de todo lo de metales, pero específicamente el cobre. Y en el caso del cobre, pasa una norma mayor a 2 partes por millón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como puede cambiar su coloración y la norma dice, no, pues tú ya no puedes vender este producto pues porque estás pasando la norma y puedes acarrear enfermedades a quienes lo consumen, ¿no? Pero no es por 6 partes por millón que nos vamos a morir ni nada de eso, se los prometo. Entonces, lo que hicimos fue realizar una investigación sobre diferentes metales, qué pasaba con la corrosión de diferentes metales en el tequila. Y esto lo hacemos por medio de curvas de Tafel, se conocen así, e investigamos sobre el cobre, el acero inoxidable, el aluminio y el latón para saber quién era el que se corroía más. Esto lo hicimos, les digo, por un método electroquímico que se conoce como curvas de Tafel. No voy a especificar, solamente les voy a ir diciendo qué es lo que hemos encontrado, ¿ok? Si ya alguien tiene alguna duda, me pregunta, ¿ok? Bien, entonces, estas ecuaciones que se encuentran aquí son las que nos ayudaron para determinar quién era el que se corroía más y quién era el que se corroía menos. Otra técnica que utilizamos para medir la corrosión fue la espectroscopía de impedancia electroquímica, que se abrevia como EIS. Y utilizamos estos equipos, pero allí y aplicamos diferentes parámetros como son la frecuencia, la amplitud, y en este caso pues lo medimos el potencial de circuito abierto. Estas son las gráficas que nosotros obtuvimos. En este caso, el que nos da un poco más de información, bueno, de aquí obtuvimos varios parámetros, pero además en el caso del aluminio, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí hay un rompimiento abrupto, lo cual nos indica que el aluminio se está oxidando, pero además existe una picadura. La picadura es así como un hoyo, imagínenselo, que se está rompiendo. Eso nos indica esa gráfica, además de obtener otros parámetros. Y, por ejemplo, nos dice que el aluminio es el que se oxida más, y después, al último, sería el acero inoxidable, ¿ok? En contacto con el tequila. Estos resultados corresponden a la espectroscopía de impedancia electroquímica, y entonces aquí generalmente nosotros obtenemos bucles, lo cual nos está indicando qué significa la corrosión. Pero entre más grande
digámoslo así, entre más grande sea el bucle, significa que la corrosión es menos. Claro, de estas no es así tan fácil como se los digo. Entonces, de cada uno de los resultados nosotros sacamos parámetros como son la resistencia de polarización, coeficiente de difusión, etcétera, y nosotros hacemos un cálculo para saber quién se corroe más o quién se corroe menos de estos metales. Entonces, y estos se conocen como diagramas de Bode. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, pero en el caso del aluminio, del cobre y del latón, tenemos ángulos que son de 30 grados. Eso nos indica que hay un comportamiento difusional, lo cual significa que hay gradientes de concentración, y esto además significa que hay iones, ¿ok? Bien, en el caso del aluminio, presentó otro bucle que se conoce como un proceso inductivo, lo cual puede significar que haya absorción de algún otro ion ahí en el aluminio en presencia del tequila. Bien, en este caso, en espectroscopía de impedancia electroquímica, no solamente hay que sacar los datos experimentales, sino también hay que modelar. El modelado se hace con circuitos equivalentes o modelado con reacciones. En mi caso, lo hicimos con circuitos equivalentes. Esto es muy importante hacerlo con los circuitos, es muy importante hacer el modelado, porque si no, de otra manera no podemos obtener los datos que a nosotros nos interesa para hacer la cuantificación. No sé si me doy a entender. Si no hay datos, si no hay modelado, bueno, al menos así me enseñaron, si no hay modelado, no podemos sacar resultados. Lo que estamos diciendo de los datos es erróneo, ¿ok? Bien, entonces aquí, en este caso, nosotros también, bueno, son parámetros que sacamos aquí en estos resultados, y encontramos que el aluminio se va a corroer más que el cobre, más que el latón, más que el acero inoxidable. Y en las dos técnicas, tanto en la de TAFE como con la de espectroscopía de impedancia electroquímica, obtuvimos los resultados semejantes, ¿ok? Ahora técnicas analíticas. Entonces, lo que les voy a mostrar enseguida es una técnica analítica que nosotros diseñamos en el laboratorio. Esta técnica analítica no está hecha para las tequileras grandes, porque las tequileras grandes, bueno, pienso yo que tienen más dinero para comprar un equipo de absorción atómica. Estos son muy caros. Entonces nosotros esta técnica analítica la pensamos para las tequileras que son medianas, pequeñas, micro, ¿ok? Entonces, y la técnica que utilizamos, pues claro, fue la electroquímica. Hay en la literatura, si ustedes se meten a los artículos, hay varias técnicas para hacer mediciones analíticas de metales por diferentes técnicas electroquímicas. Aquí las tengo presentes, pero nosotros específicamente trabajamos de disolución anódica, porque era la más barata, la más inocua y la más accesible en ese momento en el laboratorio. Entonces, la redisolución anódica, les voy a decir, para el caso de polarografía se utiliza electrodo de mercurio, que el mercurio pues es un poco tóxico, bueno, es mucho tóxico. Entonces, y además no tenemos el equipo. Pero en los métodos de redisolución se pueden utilizar otros metales, como los que hemos visto en la materia, como cuáles, discos rotatorios de metal, de cualquier metal, de carbón, de oro, de cobre, oro, amalgama y carbón vitrio. El amalgama, cuando se utiliza amalgama, no produce daño, o sea, es como cuando nos ponen los amalgamas en los dientes, no va a producir ningún daño. Y hemos trabajado también con eso se me pasó ponerlo en la presentación. Pero entonces, lo que hicimos fue trabajar con la redisolución anódica y con un disco rotatorio de platino. Pero dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es la redisolución anódica? Nosotros vamos a aplicar un potencial en el cual el metal que queremos analizar se deposite en el platino en nuestro caso, y después se redisuelva, se oxide, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a ver? Con picos, como lo vemos siempre, con un pico. Entonces, aquí podemos nosotros graficar el área bajo la curva de los picos o la corriente de los picos, la corriente máxima. No sé si me doy a entender.
Bien, y después lo que hacemos es graficar estas corrientes de picos con respecto a las concentraciones. Pero hay varios métodos para hacer estas gráficas. Nosotros, el que utilizamos, se conoce como adición estándar, porque el de curva de calibración, con el de curva de calibración no nos salieron resultados. Bueno, para hacer este análisis con esta técnica, nos vamos a la literatura y encontramos que es mejor utilizar el ácido clorhídrico como electrolito de soporte, porque en todos los métodos electroquímicos deben de tener continuidad, no deben de ser resistivos y deben de ser muy conductores. Entonces el ácido clorhídrico nos favorecía para la solución que nosotros teníamos, ¿de acuerdo? Y buscamos los potenciales de oxidación y reducción en el cual el cobre se podía depositar en el electrodo de platino, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se encuentra la reacción que ocurre al momento de hacer el depósito del cobre. Y este es uno de los resultados que nosotros obtuvimos. Fíjense bien, siempre que hacemos un análisis, yo les digo a mis estudiantes que siempre lo tenemos que hacer en agua o en nuestro blanco. En mi caso era el agua. Entonces, aquí la línea A es agua bidestilada. La B es alcohol que yo estaba segura que no tenía cobre. Y la C es mi muestra, la muestra del tequila que yo estoy analizando. Pero como el método que nosotros usamos era adición estándar, ¿qué es lo que hicimos? A la muestra le agregamos concentraciones conocidas de cobre, ¿sí? Y después les dije yo que lo que hacemos es medir el pico de la corriente o el área bajo la curva, y esto se puede traducir como carga, la carga con respecto a la concentración. Mi muestra es esta, y entonces después lo que se hace es una línea recta, se alarga la línea y nosotros podemos obtener con eso la concentración. Claro, hay que hacer otros cálculos como son los factores, considerar los factores de dilución, ¿de acuerdo? Pero ojo, aquí hay algo muy importante. Si se fijan, es una línea recta que tiene 5 puntos, pero además el coeficiente de regresión es de 0.999. Y esto siempre lo presumo porque CUSEI en ese momento, en ese laboratorio, no teníamos, eran muy pocas cosas las que teníamos. Entonces es muy importante que ese coeficiente de regresión sea alto, arriba de 0.95. Estamos hablando de que lo que está diciendo el investigador o la investigación es adecuada, ¿ok? Bien, en este caso nosotros obtuvimos por ASB, o sea por la técnica que nosotros utilizamos, es 6.6 partes por millón más menos 0.2 partes por millón, y por la de absorción atómica, que es la que es muy cara, es de 6.1 partes por millón, o sea la diferencia no fue mucha, ¿ok? Entonces, así continuamos con otros tequilas, y aquí tenemos los resultados por ASB y por la técnica común, y en general los resultados pues son muy parecidos a los obtenidos por espectroscopía de absorción atómica. Esto es lo que encontramos por medio de ASB, y ahora les voy a presentar algo sobre las estrategias de remoción de cobre, porque el problema, uno de los problemas que tiene el tequila, les repito, es tener cobre ahí en su tequila, ¿de acuerdo? Muy bien. Les digo, estos problemas no solamente son del tequila, sino hay en muchas bebidas alcohólicas. De hecho, por allá tenemos un artículo muy citado, y hay muchas bebidas alcohólicas de todo el mundo que tienen este problema. Y aquí en ese momento encontramos que el whisky, la cachaza, el vino y el coñac tenían este problema y que lo atacaban por diferentes métodos. En nuestro caso, en este momento yo les voy a presentar el método electroquímico, aunque trabajamos con otro método, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue armar un reactor electroquímico, que por cierto le tocó también trabajar conmigo a la doctora Alicia. La doctora Alicia trabaja, le da clases aquí, ya estudió el doctorado, entonces ella también trabajó aquí. Bueno, entonces lo que hicimos fue armar una madeja de cobre, el cual funciona como cátodo, y es carbón, el otro funciona como ánodo. Entonces aplicamos nosotros un potencial
en el cual el cobre se pudiera reducir en estos metales y después analizamos qué era lo que pasaba. Pero fíjense bien, aquí en este caso, este reactor, no sé si lo alcanzan a ver, pero básicamente es como un tubo. Hicimos la medición de cuánto cobre se reducía a lo largo, aquí si se fijan hay unos solitos, a lo largo de todo el reactor, pero también en lo ancho, o sea, medíamos cada cierta posición, medíamos en donde se había reducido más el cobre, o se había removido más el cobre, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nosotros parte de los resultados. Encontramos que entre mayor sea la concentración de ese cobre, pues mayor va a ser la remoción, la reducción del cobre, y esto se debe a los gradientes de concentración. Entre mayor sea el gradiente de concentración, pues mayor va a ser la remoción. ¿Okay? También pudimos caracterizar el reactor electroquímico, en donde obtuvimos una área superficial de 88.42 centímetros cuadrados, la área de 78.54, el número de Reynolds, que va de 1 a 2, el de Lickford 1400, y el coeficiente de difusión del cobre, en este caso es de 7.24 por 10 a la menos 6. Bueno, aquí pues pudimos encontrar si el reactor electroquímico puede ser empleado para remover este metal, en este caso el cobre. ¿De acuerdo? En la siguiente, por favor. Eso es más o menos lo que hemos hecho con respecto al tequila como producto, pero también otro de los problemas que presenta el tequila es que tiene muchos contaminantes, presenta vinaza, ¿de acuerdo? Y la vinaza, fíjense bien, por cada litro de tequila que ustedes compran, se produce de 14 a 20 litros de vinaza, o sea, y la vinaza es un líquido muy, pero muy contaminante. Se dice en la literatura que es 100 veces más contaminante que el agua, las aguas negras. Las aguas negras son las que nosotros producimos, por ejemplo, en el baño. ¿Okay? Imagínense qué tan contaminante es. Y es tan contaminante que pues lateraliza los suelos, las aguas, bueno, como se contaminan las aguas, pues ya los animalitos ya no pueden crecer ahí, ¿ok? Muy bien, entonces, lo que empezamos a hacer, desde un estudiante se llama Roberto, era en nanociencias, no de nanosensores, empezamos a trabajar con la electrocoagulación, pero finalmente continuó Alejandra, Grecia, Alejandra Carolina y Fernando Carranza, que es un estudiante de maestría. Entonces, en este caso, sin agregarle nada a la vinaza, le llamamos a la vinaza que sale del tequila así, le llamamos vinaza cruda. Entonces, tuvimos una remoción de 21.6% de remoción en sólidos totales suspendidos y en color 16.7%. No hemos avanzado más, pues porque luego se me junta el trabajo, ¿no? Bueno, ya saben. Entonces, aquí lo único que hicimos fue utilizar dos placas, en este caso son de aluminio, y aplicamos potencial. Bien. Otra cosa que hemos hecho con un estudiante de diseño molecular, se llama Fernando, él ya se tituló, trabajamos con el selenuro de estaño. El selenuro de estaño es un material que tiene muchas aplicaciones. Puede funcionar como sensor, lo hemos encontrado como fotocatalizador y también en nuestro caso lo queremos aplicar como celda solar fotovoltaica. ¿Por qué el selenuro de estaño? Porque no es tóxico, es abundante, los materiales que hay para realizar este material es abundante y bueno, y trabajamos con el método electroquímico pues para sintetizarlo, para fabricarlo, ¿no? Aquí, para hacer este material, nosotros primero lo que hicimos fue hacer una voltamperometría cíclica para ver en qué potencial se podía depositar estos dos materiales, tanto el selenio como el estaño. Muy bien, entonces, en este caso, aquí solamente les muestro las películas que nosotros obtuvimos al trabajar con diferentes potenciales, pero también nosotros aplicamos selenio. El selenio lo aplicamos al momento de hornear, porque uno de los inconvenientes que tiene el selenuro de estaño es que se evapora. Entonces, todos los materiales, bueno, o casi todos con los que yo he trabajado, se tienen que hornear para poder obtener las formas cristalinas, ¿sí, jóvenes?
Y en este caso, si ustedes observan, se va a ver, dependiendo del potencial que nosotros apliquemos, pues el color algunos son más nítidos. Entonces, el potencial que nosotros aplicamos y con otras condiciones, el que nos favorecía fue el D, ¿ok? Donde nosotros tenemos un potencial de menos 0.8 volts. Bien, esto, bueno, lo digo así de fácil, pero realmente el alumno se tardó tiempo pues para obtener toda esta respuesta. Y este trabajo no solamente es de Fernando, sino también es de la maestra Jessie, que ya se tituló hace años y bueno, está trabajando en una preparatoria. Esa es otra aplicación. En este momento nosotros estamos sintetizando óxido de cobre para utilizarlo como sensor en las bebidas alcohólicas. Específicamente, les digo, trabajo con el tequila y la raicilla. Aquí, sí, bueno, en todas las investigaciones no hay quien no batalle, entonces sí hemos batallado porque no hemos encontrado las condiciones favorables para obtener el óxido de cobre y además que este óxido de cobre lo utilicemos como sensor, ¿sí? Pero de hecho ahorita están trabajando dos estudiantes, uno se llama Fernando y el otro Chuy, pero están trabajando con otro método que también es electroquímico y que hemos obtenido también, vamos obteniendo resultados como sensor para estas bebidas alcohólicas. Bueno, lo que hacemos después de esto, lo vamos y lo caracterizamos por UV visible y por Raman. En UV visible sí hemos encontrado el pico que es característico para el óxido de cobre. Y por otra parte, también, bueno, mis alumnos ahorita se van a dar cuenta, pero hemos trabajado con el dióxido de titanio. El dióxido de titanio, aquí les dije que me hicieran una voltamperometría cíclica con la finalidad de ver si funcionaba como sensor. Entonces, aquí, específicamente esta gráfica, aquí nosotros obtuvimos que sí puede haber respuesta, como sensor. Aquí han trabajado Ulises y Edson, que por cierto al rato van a presentar. Muy bien. En la mañana me estaba acordando también, hemos trabajado con la raicilla. La raicilla se fabrica solamente en la zona de Jalisco y en un lugar en Nayarit. Allí hemos trabajado con la cuantificación de varios metales, pero por el método de molarografía, y estamos en colaboración trabajando con Ciénega, investigando sobre una batería que tiene litio, que tiene sales de litio. ¿Okay? Pues es muy importante decir que esto no lo he hecho sola, lo hemos hecho con la ayuda de mucha gente. Varios centros de investigación, puse la UDG, Asiatec, pero hay varios centros de investigación que me han apoyado con ASIR, USEI, hay un laboratorio de electroquímica, es el doctor Norberto, él es el que me ha asesorado también. Aquí en Jugalles todos mis jefes y todos mis compañeros sin excepción, aún así todos me han ayudado, todos los que puedo pongo a trabajar. Y en especial también al cuerpo académico en energía y medio ambiente está el doctor Marciano, la doctora Rocío, el doctor Héctor Huerta. ¿Ok? Bien, ¿dudas? Muy bien. Bueno, gracias y ahí está mi correo electrónico. Yo creo que la mayoría ya han sido mis estudiantes.